Una familia de lo más feliz llega a un pueblo donde se encierran mágicas historias sobre antiguos cementerios en donde se podían revivir animales y personas, pero estos hechos solo traerían desgracias y dolor para aquellos que la usaban. Por eso hoy veremos esta rica peli, Cementerio de Mascotas. La historia empieza cuando una familia llega a su nuevo hogar bien alejada de la ciudad. Es ahí que conocemos a Ellie, la hija mayor de la pareja, quien rápidamente ve un columpio y se pone a jugar en él, pero también ve un camino que no sabe a dónde iría, lo que despierta su curiosidad. Cuando de pronto ella cae del juego, sus padres la van a auxiliar, pero se descuidan del hijo menor, quien es aún un bebé. Además, casi se lo lleva la pelada porque por esa carretera pasaban muchos trailers, pero es salvado por un viejito que vive al frente de ellos y les advierte a los padres que tienen que tener más cuidado porque por ahí han muerto muchos animales, entre perros y gatos, y que el camino que vieron dirige a un cementerio de mascotas, a lo que el nuevo vecino le da curiosidad por saber más, pero quedan en ir al siguiente día en dar un paseo junto con el nuevo vecino. Ya en el día siguiente, llegan, se dan cuenta que el cementerio es muy antiguo, pero el viejito ya les va diciendo de entre poco que en realidad más se parece a un panteón, ya que los muertos hablan y susurran, pero luego cambia de forma diciendo que en realidad son las piedras y árboles quienes hablan por los muertos, y esto solo fue para no causarle miedo a Ellie. Pero Ellie se quedó con el trauma de que si muere su gatito ella tendría que enterrarlo, y no le gustaría pasar por ese dolor, a lo que es consolada por su padre, y se ponen a dormir junto con su precioso menino. Al día siguiente el doctor, o sea Luis, se llevaría a Shores para que le corten las bolitas y así no ande en busca de gatitas fieras. Pero ya en el primer día le toca un accidentado por atropello de un tráiler, pero al parecer llega cadáver. Cuando en ese momento se levanta el casi muertito haciendo que el doctor casi se vaya a la otra también. Sí, hasta yo casi me orino del miedo. Pero antes de morir le dice que no le corten las bolitas al gato. No, mentira, le dice vendré por ti. Cuando Luis está descansando se le aparece el joven que murió en el hospital, pero él pensó que no es más que una pesadilla y comenzó a seguirlo, pero este fantasma le decía que solo quiere ayudarlo y es llevado al cementerio de mascotas. Pero no solo era ahí, él quería que cruce la colina, pero Luis ya no soportaba más, él solo quería despertar de esa pesadilla. Al día siguiente su esposa se va con sus hijos a la casa de sus padres para pasar el día de gracias, pero él no iría porque todo indicaba que el suegro le caía gordo y decide quedarse en su casa. Pero aquí ya estaban empezando las malas noticias para Luis, pues el gato había sido atropellado y estaba en la casa del vecino, y él lo llama para que lo recoja y lo entierre. Luis primero dice que lo tendrá en su cochera y luego lo llevará a enterrar, pero el viejito le dice que todo esto puede ser de otra manera y no tiene por qué enterarse su hija por la muerte de su gatito, y se van a un lugar mucho más alejado del cementerio de mascotas, y al llegar le dice que tiene que hacer su propio hueco para que descanse su gato. Luis le dice ¿por qué tan lejos si lo pudimos enterrar solo en la entrada? Pero el viejo le dice que el cementerio donde están era de los antiguos indios Micmacs y era sagrado. Ya en la noche le dice que no debe de comentarle nada de esto a su familia. Al amanecer Luis está limpiando la casa y se da con la sorpresa que el gato está vivo y va a preguntar a su vecino y este le cuenta que él también perdió a su perro cuando era un niño y que un granjero le enseñó de aquel lugar. Pero el perro llegó al siguiente día y con el tiempo se volvió muy agresivo. Cuando ya murió este por segunda vez, lo enterró en el cementerio de mascotas que está en la entrada. Horas después llega la familia del Doc. Ellie se acerca a su gato y le dice que apesta y que lo llevaría a un veterinario para que lo bañen. Pero también sucede otro acontecimiento fatal, pues Missy, la mujer que hacía los trabajos de su casa, toma la peor decisión, el cual es suicidarse ya que tiene cáncer y peor que está sola y nadie la podría ver. Al día siguiente la familia junto con su vecino están haciendo volar una cometa. El pequeño quiere jugar con esta cometa pero empieza una fuerte brisa de aire que el niño hace que suelte el cono de hilo y lo lleve hacia la carretera, y para la mala suerte de este, el niño muere atropellado por un tráiler ocasionando un dolor irreparable en ellos. Después del entierro el vecino se acerca a él y se echa la culpa por haberlo inducido a aquel cementerio, pues quizás eso hizo que se produjeran estos hechos lamentables, y lo ve a los ojos diciéndole que seguramente esté pensando enterrar a su hijo en aquel cementerio, pero que no lo haga porque hace mucho tiempo enterraron a
un joven que llegó de la guerra y su padre, al no soportar el dolor, lo enterró ahí, pero después de 4 días él empezó a tomar forma de un monstruo donde mataba y se comía a sus víctimas, hasta que se juntaron varios residentes de aquel lugar y lo quemaron, incluyendo su casa. Es así que el viejito, después de todo lo contado a Luis, se va, pero él sabía que Luis lo haría de todas formas. Al día siguiente su esposa y su hija deciden irse a Chicago para estar despejándose del terrible y trágico pesar, y Luis se quedaría unos 4 días para ver si su hijo, al volver a la vida, se volvería aquel monstruo, y si es así lo volvería a dormir, ya que nadie lo sabría. Entonces Luis va al cementerio y saca el cuerpo de su pequeño hijo y se lo lleva al cementerio Micmac. Pero en Chicago la pequeña Ellie tiene una pesadilla y llama a su mamá desesperadamente. Al llegar su madre le cuenta que un fantasma le avisó que su papá hará algo muy malo con su hermano y que por si acaso lo llame para saber si está bien. La mujer rápidamente llama a su esposo, pero este no le hace caso ya que andaba por el cementerio, y también se comunica con el vecino, pero este le dice que no lo ha visto y que mejor sería que no regrese, pero la mujer coge el primer avión y se viene a su casa. Luis, ya en el cementerio maldito, entierra a su hijo y su esposa también está cada vez más cerca. Pasan unas horas y el pequeño revivido llega a su casa, toma el bisturí de su papá y se va en busca del viejito y se pone a jugar a las escondidas para al final terminar matándolo. Mientras tanto, la esposa de Luis también llegó a su casa, pero antes se pasa por la casa del vecino porque escuchó la voz de alguien, pero estando ahí se aparece su hijo con la intención de jugar con su mamá, pero corre con la misma suerte que el viejo y es mandada con los santos ángeles. A la mañana siguiente Luis tiene un sueño pesado y llama a su suegro para preguntar si su hija llegó bien, cuando en ese instante se da cuenta de las huellas del zapatito de su pequeño hijo, pero estaban de sangre y barro. Entonces su hijo lo llama desde la otra casa y va, pero con las ampollas para dormirlo. El primero en pagar pato fue el gato George, a quien le dio un gran pedazo de carne y lo mata al instante. Al entrar empieza nuevamente el juego de las escondidas y se encuentra con el cuerpo de su vecino. Metros más allá sale colgando el cuerpo de su esposa y es ahí que es atacado por este pequeño demonio, quien sí ya estaba bien feíto. Lo apuñala en el pecho, le corta las cejas, pero entre tanto forcejeo lo bota metros más allá y mientras que saca otra ampolla, su hijo se va acercando y le pone la ampolla en el cuello y este se va diciendo: No es justo. No es justo. Luis decide acabar con todo esto incendiando la casa, pero primero saca el cuerpo de su esposa y el primer fantasma que vio le decía que no empeore las cosas, que ya pare, pero él decía que con su hijo demoró mucho, es por eso que quizás volvió malo, pero con su esposa hará las cosas bien. Y nuevamente se va a enterrarla al cementerio maldito y a las horas llega su esposa con una cara totalmente destrozada. Se pegan un gran besote y ella coge un enorme cuchillo y aquí terminó todo. Bueno chicos, esto fue todo de esta maravillosa película. No se olviden de comentar, darle like y seguir para más contenido en el canal.